Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y bienvenidos a este video en el cual le vamos a presentar conceptos básicos del autor Antonio Gramsci. A continuación veremos su biografía y bibliografía. Síganos. Biografía de Antonio Gramsci. Nace el 22 de enero de 1891 en Ales, Italia. Falleció el 27 de abril de 1937 en Roma, Italia. Fue un filósofo teórico, marxista, político, sociólogo y periodista italiano, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Escribió sobre la teoría política y sociológica, antropológica y lingüística. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por la deformidad física y por la pobreza de su familia. En 1916 escribió su libro Periodistas y Trabajadores. En 1917, Notas sobre la Revolución Rusa. En 1916 escribió tres importantes de sus libros: La poda de la historia y la internacional comunista, el Estado y el socialismo. Sus aportes a la causa y al pueblo en la contra del capitalismo, el fascismo y la potencia de sus pensamientos quedó plasmado en los pueblos y en las frases de ellos. Para hablar de hegemonía, primero debemos definir qué significa esta palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, hegemonía es la supremacía de cualquier tipo, o la supremacía que un Estado ejerce sobre otro. Antonio Gramsci afirmó que la hegemonía es cultural y que está implicada en una lucha entre visiones del mundo, basadas en la clase, lo que incluye, por supuesto, valores, ideas y creencias, también concepciones sobre lo que los seres humanos y la sociedad son y sobre todo lo que podrían ser. La hegemonía es un mecanismo invisible, el cual supone que las posiciones de influencia de la sociedad siempre están ocupadas por miembros de la clase ya gobernante, es decir, la burguesía, y en general cuentan con el consentimiento de los subordinados o de la clase proletaria. Y la hegemonía no es solamente una cuestión económica o política, sino también una cuestión cultural. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el buen sentido común del autor Antonio Gramsci. Dice Gramsci que el buen sentido común es la filosofía de los no filósofos, una concepción que se dio en el mundo. El sentido común vulgar es dogmático, ávido y certero. El sentido común, dice Gramsci, es un nombre colectivo como religión. Es un nombre de un solo sentido común, es histórico, es relevante, tiene es buen dominante, se da a conocer sus análisis, tiene una manera dialéctica muy repetitiva, cada uno tiene una poética, todo es concreto y hace un cambio de vida. Hoy día me tocó hablar de lo que es la superestructura para Gramsci. Para este pensador, la superestructura es algo muy complejo, ya que depende de dos grandes globos que son la sociedad civil y la sociedad política. En la sociedad política está más bien lo que es el Estado, las personas que manejan el monopolio en un país, y la economía. En la sociedad civil lo que vamos a encontrar es las personas que son parte del proletariado, las personas que dependemos de un sueldo mensual para subsistir. Buenas tardes. Para Gramsci, el Estado no es más que una hegemonía acordazada de coacción. Sociedad política.
Ley y coacción, aparato represivo, como ejemplo la policía. Ordena la sociedad acorde al sistema productivo del bloque histórico, por ejemplo el capitalismo industrial. Clase civil, está conformada por la hegemonía, el dominio de una clase sobre otra, imponiendo sus metas, objetivos y sus valores. Acumulan consenso para sus fines, instituciones como en la iglesia, la escuela o sindicato, a través de las intelectuales. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi tema es guerra de movimientos. Guerra de movimientos para Antonio Gramsci es el ataque frontal. Es la insurrección contra el Estado. Les voy a explicar aquí un ejemplo de asalto al poder. De pronto alcancen a visualizar la pequeña imagen que tengo aquí. Es de asalto al poder. El asalto al poder es la lucha que podía destruir rápidamente a todo el orden social y reemplazarlo por otro. Gramsci sostiene que cuando tenemos sociedades de tipo occidental, esto ya no es posible. El sistema de dominación tiene hegemonía, por ende, muchas herramientas para defenderse. Gracias. A continuación del tema tenemos la guerra de posición, donde se requieren sacrificios enormes y masas inmensas de población. Por eso hace falta en ella una inaudita concentración de la hegemonía y por tanto una forma de gobierno más interventistas contra los grupos de oposición y que organizan permanentemente la imposibilidad de disgregación interna, con controles de toda clase, políticas, administrativos, consolidación de las posiciones hegemónicas del grupo dominante, entre otros. Todo esto indica que se ha entrado en una fase culminante de la situación política histórica, porque en la política la guerra de posición, una vez conseguida, la victoria en ella es definitiva, decisiva, o sea la política, eso tiene guerra de movimiento, mientras se trata de conquistar posiciones no decisivas y por tanto no se movilizan todos los recursos de la hegemonía del Estado. Pero cuando hay una u otra razón, esas posiciones han perdido todo valor y solo importan las posiciones decisivas. Mi tema es intelectual tradicional y intelectual orgánica. Le voy a hablar primeramente de la intelectual tradicional. Esto se designa a un objeto visto de una perspectiva histórica. Para Gramsci se caracteriza por reclamar su autonomía, sus significativas clases culturales, según en la cultura o en la sociedad. Este término es conocido como proceso histórico, con valores y tradiciones de una historia pasada. La intelectual orgánica es aquella que únicamente se hace con causas comunes como la clase obrera o los burgueses. Es donde los trabajadores expresan su esfuerzo, su conocimiento para tener un interés común. El tema que le voy a explicar, profesor, es nación popular y cesarismo. Nación popular es una expresión que ha sido empleada con cierta frecuencia en América Latina para aludir a experiencias políticas que es especialmente entre los años 30 y 50 del siglo pasado. En México, Argentina y Brasil reivindicaron los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad.